Buenas tardes, el Señor me los bendiga mucho. Estamos aquí ahora listos con Romanos capítulo 9. Es el pasaje que ahora corresponde a lo que hemos estado viendo en la escuela dominical. Bueno, lo que nosotros llamamos en la iglesia Laurel, escuela dominical. Entonces vamos a empezar en el capítulo 9 de Romanos. Les quiero invitar a que abran sus Biblias y se volteen hacia Romanos capítulo 9. Y vamos a empezar a leer de ahí ahorita del versículo 1 al versículo 3 de Romanos 9. ¿Ok? Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración encomendándonos en este momento. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo vengo a buscarte para buscar de tu dirección, de tu guía, de tu enseñanza. Es tu Espíritu Santo el que escribió este libro sagrado, santo. Tu palabra es inefable, es inerrante, es suficiente. Y por eso, Señor, es que venimos a ella y queremos ser nutridos, consolados, llenados, exhortados para de esa forma, Señor, poder vivir en nuestro día a día. Y te encomendamos este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a estar en Romanos 9. Si están ahí, les invito a que recojan su Biblia y lean en el versículo 1 al versículo 3 de Romanos capítulo 9. Dice así, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si se fijan en este pedazo del versículo 1 al 3, Pablo está cambiando del gran gozo que hay en el capítulo 8, que estuvimos estas 4 semanas, yo creo, en el capítulo 8, de este gran gozo que hay en el capítulo 8, que en Cristo somos más que vencedores, que ni nada nos va a separar del amor de Cristo, ni tribulación, angustia, persecución. Bueno, del capítulo 8 que vemos este gran gozo, esta alegría, ahora se brinca una profunda tristeza por esta situación espiritual de Israel. Y esto es el capítulo 9, habla acerca de la profunda tristeza de la situación espiritual de Israel. Vemos en el versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué nos indica esto? Que hay 3 testigos. El primer testigo es Cristo. Verdad digo en Cristo, no miento. Está invocando a Cristo, está diciendo: esto que voy a decir, lo estoy diciendo como si Cristo estuviera aquí. Verdad digo en Cristo. Nosotros sabemos que como cristianos no juramos. No es correcto estar haciendo juramento, decir yo juro. Eso no es correcto, porque la Biblia dice que tu sí sea sí, tu no sea no, y que no usemos el nombre de Dios en vano. Sin embargo, Pablo está usando ahora el nombre de Cristo y dice: verdad digo en Cristo, no miento. Se está atreviendo a decir algo que está correcto, pero a la vez tiene una autoridad superior a la de él. No está diciendo yo mi verdad, o yo les estoy diciendo, está diciendo verdad. Verdad les digo en Cristo, no miento. Esto que voy a decir es una verdad en Cristo, que Él lo sabe, y con su autoridad se los voy a decir también. Entonces, el primer testigo que está usando es Cristo Jesús. Algo que cada cristiano debemos de tener en nuestra manera de hablar, que tengamos el respaldo y la seguridad de que digo verdad, digo en Cristo, no miento, aunque no tengamos que decir esas palabras, pero que nuestro sí sea sí, que lo que digamos es en base a lo que se espera que un cristiano debe decir, en base a lo que se espera que un hijo de Dios debe decir, en base a lo que se espera que debe de responder un discípulo, un seguidor que está a los pies de Cristo y por ende hace lo que Cristo, habla como Cristo, su manera de conducirse es como Jesucristo nos ha enseñado. Entonces, los 3 testigos, uno es Cristo mismo. El segundo testigo es la conciencia de Pablo. Dice ahí en el versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. ¿Sabías que el cristiano sigue teniendo su conciencia? El mundo solamente tiene conciencia. Y es como ese aparato que, no sé, allá en México no se usa, la verdad no se usa, habrá quienes lo tengan. Aquí por código del departamento de bomberos se tiene, y por código eléctrico
en las casas se tiene que tener en los lugares comunes, si son 2 plantas, en la planta baja y en la planta alta, en cada planta se tiene que tener un detector de humo, pero aparte un detector de gas, que es el CO2 y el smoke detector, con el propósito de detectar si hay humo, pitan, si hay gas escapando de la estufa o de algún otro electrodoméstico que ocupe gas, detecta eso y alerta a la gente para que o apague o se salga con vida. Bueno, y aparte se necesita tener en los cuartos un detector de humo. Bueno, ¿qué voy con esto? Es de que la conciencia es como si yo viera esos detectores que constantemente están pitando porque hay pecado en mi vida, y es como si yo dejara la estufa y hay por todos lados humo y está llegando al detector y está pite y pite y pite constantemente. Si ustedes lo han escuchado, es enfadoso, es un sonido que está hecho con los decibeles que llegan hasta para que las personas dormidas despierten. Llega con un nivel de decibel que es incómodo. No puedes comer con ese ruido, no puedes dormir con ese ruido. Bueno, el propósito es para salvarte, para alarmarte, para que no quedes donde estés y mueras. Bueno, la conciencia Dios la dejó en el ser humano para que la conciencia le ayude a regir entre qué es bueno y qué es malo, entre distinguir qué es lo correcto. Y esa conciencia ha quedado atrofiada a través del pecado. Y entre más pasa el tiempo, más atrofiado queda la conciencia del ser humano. Entonces, hay unos que su conciencia a cierto momento, en ciertas áreas, fue rota en ciertos pecados mayores que les podríamos llamar, y la primera vez sintieron ese sonido perturbador que no los dejaba dormir, constantemente se acordaban que hicieron algo incorrecto, pero lo volvieron a hacer y empezaron a acostumbrar y más, y al rato ya era un sonido que se acostumbraron, que uno encuentra la forma de cómo tapar. Entonces, ¿qué hace uno ante esas alarmas? Bueno, yo que soy electricista, he llegado a ver que gente le pone tape a esas para que no detecte el humo o el sonido no salga tan fuerte. Otra cosa que llegan a hacer es que las voltean, las descuelgan y le quitan la batería, porque a veces está pitando un chirping, se oye un pip, entonces ese sonido enfada y le quitan la batería. Y no solo eso, llegan también al punto que si es de las que tiene electricidad, aparte de la batería, le desconectan la electricidad, y aparte todas las baterías que las desconectan, a veces no sabe la gente que tiene una batería integrada y todavía sigue pitando. ¿Qué es ese ruido? Bueno, la gente busca alternativas para callar algo que está hecho para protegerles a ellos. En vez de hacer lo correcto, poner una batería nueva, de poner una nueva y estar seguros. ¿Qué es lo que pasa con la conciencia humana? Hacemos lo mismo. La tapamos, la bloqueamos, hacemos lo posible que no llegue, aunque siga pitando. Uno trata de sacar las baterías, y por eso es que uno ve gente haciendo mucho mal, gente malvada, gente perversa, que dices que no tiene conciencia de que la tiene, pero ya la tiene sin baterías o cauterizada o desactivada de tanto hacer, que la conciencia ya no puede hablar tan fuerte como debería. Ese es el mundo sin Cristo. Solamente tiene la conciencia y tiene agentes exteriores que le dice esto es bueno, esto es malo. Tiene leyes civiles que le dicen no puedes hacer esto. Pero ¿qué tal si no hubiera leyes civiles? ¿Qué es lo que rige al ser humano si no hay leyes civiles? Pues hay cierta moral, y esa moral no está escrita en las leyes, es una moral que uno entiende. Ahora, ¿cómo la entiende? A través de la conciencia. Y si esa conciencia está dañada, perturbada, tapada o silenciada, ¿qué pasa? Gracias a Dios es de que toda la persona que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador tiene vida nueva, y ahora ya no depende de la conciencia, la tiene, pero ¿de qué depende? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Pablo está diciendo que su conciencia dice, y mi conciencia me da testimonio. Es decir, la conciencia del creyente sigue teniendo. Uno sigue teniendo conciencia de las cosas y entiende lo que está bien o está mal, y siente que algo hay mal, y entonces cuando uno hace algo incorrecto sabiendo que debe hacer lo correcto, el Espíritu Santo habla a nuestro ser, a nuestra conciencia. Por eso es la palabra conciencia, con conocimiento. Habla a nuestro ser que tiene conocimiento para decirnos, si nos atestigua, esto no está bien. Y Pablo sentía que había una profunda tristeza que daba testimonio, decía, Cristo es mi testigo, mi conciencia me lo dice, y el tercer testigo que habla es, y el Espíritu Santo.
los 3 testigos poderosos que le estaban llevando a Pablo a tener una convicción y una tristeza por el pueblo, la nación de Israel. Esta es la misma forma en la que hoy en día un cristiano llega a sentir en un momento cierta tristeza por sus seres queridos, sus familiares que aún no conocen a Cristo, que han oído de Jesucristo, que se les ha testificado, que se les ha compartido, pero a la vez siguen rechazando y siguen no rechazando a uno. ¿Qué importa que rechacen a uno? El mundo no está hecho para que la gente nada más te reciba, es rechazar el mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando vez tras vez se van endureciendo algunos, otros se van ablandando? Pero el punto es de que uno dice, verdad digo en Cristo que no miento, mi conciencia me da testimonio y el Espíritu, de que hay una tristeza cuando uno ve algo que se le está dando, algo tan precioso como Cristo, alguien tan precioso como Él, y ser rechazado. Y vemos en el versículo 2, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo da testimonio de que en su conciencia, que el Espíritu Santo le habla a su conciencia y le da hay un continuo dolor interno, real, por los suyos, que es el pueblo de Israel, el pueblo que Dios trató, que no usó el gobierno babilonio poderoso, el gobierno de los egipcios, no usó el poder de los fenicios, no usó nada de esos grandes imperios. Usó un pueblecillo, una nación insignificante para declarar su gloria y decir, este pueblo trae un mensaje y no importa qué, yo como Dios voy a usar este pueblo para proyectar mi mensaje, y a través de ese pueblo, que no es la gran cosa, ahí va a venir el Mesías, el esperado, el Redentor del mundo. Y Pablo dice, tengo una tristeza que tantos he escuchado, tanto han conocido de Dios, tantas manifestaciones de Dios han tenido presente, y aún así hay una frialdad hacia las cosas de Dios. Pablo piensa en el glorioso llamado de Israel, ese llamado que comenzó desde siglos atrás, décadas atrás, y comenzó cuando recuerdan que se le dijo a Abraham, de ti saldrá una gran nación, pero más atrás, cuando se prometió que iba a venir un Salvador, que iba a pisar la serpiente, y a Abraham se le dice, vas a tener descendencia, siendo él viejo y su esposa estéril. Y vemos que compara este rechazo de ellos, de Israel, que hacen al Mesías, y esto lo entristece en su corazón. Y dice el versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Qué osado es Pablo, tan osado como Moisés. Esto es muy parecido a lo que Moisés llegó a decir. Pablo, fíjense lo que está diciendo, porque desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, ser menospreciado, ser llevado a lo peor, al peor castigo, ser anatema, separado. Dice, desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Yo al leer esto y meditar en esto, y entre semana, que fue el día martes que le di una buena repasada a este pasaje, estaba viendo que cómo es que es tan fácil para el cristiano, el Hijo de Dios, entrar a la nueva familia de Cristo y encontrarse ahora con una nueva familia y decir, esta es mi familia en Cristo, aunque mi familia me rechace y no quiere escuchar el evangelio, ahora tengo una familia, y hasta cierto punto llegar a ser insensibles a la familia, a la carne, llegar a ser insensibles a los de uno y olvidarlos, menospreciarlos, hacerlos un lado y no tenerlos en cuenta. Y Pablo nos está dando una gran lección en el Espíritu al decirnos algo, que Pablo siente un gran dolor y tristeza, a pesar del gozo, de la paz, del ser vencedor que habla del capítulo 8, que dice, yo estoy regocijado, no dependo de las circunstancias para tener gozo. Sin embargo, pienso en mis parientes
Y él, refiriéndose a los judíos, la descendencia de la que él viene, y se siente una gran tristeza. Y dice, Cristo es mi testigo de esa gran tristeza que siento. ¿Sientes tu tristeza por la gente que te rodea? Tal vez vamos a empezar con los más cercanos, tus padres, tal vez que no tienen a Cristo. ¿Sientes esa tristeza en tu corazón? ¿Sientes un dolor que hasta tal vez llegas al pensamiento de decir, quisiera ser un anatema separado de Cristo con tal de que mis hermanos, mi familia llegue a Cristo? Que es importante que dejemos de ser insensibles ante la necesidad primordial de nuestros seres queridos, que es ser salvos. Más que el tener trabajo, que el tener salud, más que el tener todo resuelto en su vida, es tener la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Tenemos ese pensamiento? Y Pablo osadamente lo dice así. Miren qué dice Éxodo 32:32. Busquen ahí en sus Biblias Éxodo 32:32. Dice de esta forma: que perdones ahora su pecado. Voy a leer el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego por este pueblo, han cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dice, ráeme, quítame, arráncame. Es una palabra de arráncame, quítame, pero perdónalos. Perdónalos. Es un suplicar del corazón, de un corazón que ama a los suyos y dice, no quiero irme a la gloria, en el caso de Moisés, a la tierra prometida sin ellos. Quiero que vengan conmigo. Escúchenme bien, no es de que está diciendo yo quiero dejar de tener el privilegio de ir allá, es que quiero que ellos vengan conmigo. No quiero disfrutar de algo así sin ellos. ¿Tú quieres disfrutar de la gloria sin tu familia? ¿Por qué no has llegado a tener este pensamiento? Eso es lo que me vino a mí. ¿Por qué no estoy con ese espíritu y ese congoja en mi corazón de decir, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón? Y si me preguntan por qué, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Oh hermano, que no te hagas insensible a los tuyos, que no te olvides que tienes familia, hermanos, papás, mamás, tíos, abuela, abuelo, que van rumbo a la condenación eterna, al infierno, donde será, dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. Ese lugar de tormento que fue destinado para Satanás y los ángeles es para todo aquel que nunca quiso creer en Cristo en todos los años de su vida y rechazó el regalo de la vida eterna. Entonces ese lugar van a ir, y ahí íbamos todos. Y gracias a la misericordia y gracias al Señor que escuchaste, llegó el momento en el que creíste. ¿Por qué no rogar y pedir y sentir eso por los seres queridos? Les llamamos que son familia, que los amamos, que uno hace todo por ellos, pero la pregunta sería, ¿oramos 5 minutos sin cesar por algún pariente o por familia? 10, 15, en ruegos, sin súplicas al Señor. Dios, ¿cómo qué oración? Dios, dame otra oportunidad con mi hermano. Dame otra oportunidad, ábreme las puertas para poder platicar. Enséñame de qué forma llego a su corazón. Dios mío, ábreme el entendimiento ahora que mi mamá está pasando por esto, porque no quiero desaprovechar. Señor, por favor, desperdicié esta oportunidad, dije muy poco, pero no, dame otra, Señor. ¿En qué forma? Te pido que si no soy yo, sea alguien más. ¿Ruegas así? Bueno, Pablo está diciendo que siente esto. Y luego vemos en el versículo 4 y 5, dice, parientes según la carne, que son israelitas, los de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, aquí vemos que
enumera estos privilegios del pueblo judío. ¿Qué privilegios está enumerando aquí? Dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Son los privilegios de ser el pueblo de Dios. Son el privilegio de ser la nación que el Señor ha usado para traer la gloria, para traer la ley, para traer promulgación. ¿Y sabes qué? Para traer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a traer al siervo obediente, traer a Dios hombre, a Emmanuel, a Dios con nosotros, aquí para estar en este mundo. Y vemos también que los nuestros son mejores. Los privilegios que ahora tenemos los cristianos son mejores que los privilegios que han tenido el pueblo judío. El pueblo judío tuvo estos, pero ¿qué privilegios tenemos ahora los hijos de Dios? Tenemos el privilegio precioso de tener al Espíritu Santo de manera permanente, sellado, las arras del Espíritu. Estamos ahora injertados en esta que es la salvación que le fue dada a través del pueblo de Israel, y ahora los creyentes, los gentiles que no somos israelitas, no somos judíos, injertados y ahora con unos privilegios increíbles. Dice en Efesios 2:10 que fueron preparados de antemano las bendiciones del Señor para que andemos en ellas. Bendiciones a todos lados, a diestra, siniestra, atrás, adelante, arriba, todos que vayamos, si estamos siguiendo la voluntad del Señor, hay bendición. Hay gente que, yo me acuerdo que, de hecho, mis papás cuentan que siempre que preguntaban de mí, como quedé tan sorprendido por el rey David de chico, yo de pequeñito decía, el rey David, antes de ser rey, era alguien sorprendente, un niño sorprendente, lleno de adoración a Dios, su creador, tenía una relación personal con él y confiaba de una forma increíble, que siendo un muchachito adolescente de 13 a 15 años, se cree 16, mató a un paladín, que quiere decir un guerrero filisteo, un hombre que tenía todas las insignias y medallas y cicatrices del mejor peleador que existía en ese tiempo, y se acerca para pelear con cualquiera de Israel y nadie quiere. Y David dice, yo no tengo miedo, mi Dios es poderoso, me he enfrentado a osos, a leones, a lobos, y el Señor siempre me ha librado. ¿Cómo se atreve este incircunciso, este jirafón, a ponerse conmigo? Y vemos que él, al tener esto, yo quedé sorprendido y dije, ¿qué clase? Y yo quería ser David. En mi mente, mi héroe más que superhéroe era David. Yo decía David. Y llegué al punto de que cuando me preguntaban de chico yo qué soy, yo no decía mexicano, yo decía soy judío. Y me decían, ¿tú qué eres? Judío. Porque yo en mi mente decía, ser judío es la onda, ser judío, yo quiero ser un judío para que pueda ser como David. Bueno, el cristiano tiene mayores privilegios que ser judío. Tiene el privilegio de tener al Espíritu Santo de manera permanente en su vida. Y hay más, pero no más quiero decir, el principal es tener al Espíritu Santo. Nadie del Antiguo Testamento tenía permanentemente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuaba de manera espontánea y de manera intermitente. Iba y venía, aparecía en alguien, venía en Sansón, venía en David, y era intermitente, pero tenemos ahora nosotros al Espíritu Santo de forma permanente. ¿No te da gozo, alegría? Y decir, ahora estoy vivo porque tengo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios es vida, y el Señor ahora en mí me da vida nueva. Ahora dice, estos fueron como enumeró las listas de privilegios. Y luego dice en la mitad del versículo 5, dice, los cuales son según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vino Cristo, que es sobre todas las cosas. Y aquí vemos una de las más claras declaraciones de la divinidad de Jesús. Subráyalo. Si tienes a alguien que en algún momento de los falsos testigos quiere llegar a hablar contigo y decirte donde no se encuentra la palabra Trinidad, que obviamente no, esa palabra empezó a existir hasta tiempo después, se hizo la palabra Trinidad para describir lo que la Biblia habla acerca de la Trinidad. Como no aparece, quieren atacar y decir no existe, Dios no puede ser tres personas, o son tres dioses, y bueno, traen una lógica totalmente equivocada. Bueno, aquí vemos en este versículo 5, 9:5,
dice de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Está hablando de Jesús. Vino Cristo, ya vino, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, el cual es Dios. No hay vuelta de hoja. En la carne, ese es Cristo, y sabes que es Dios. Y vemos en Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hablando de Cristo. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo, hablando que el verbo es la acción y que Jesucristo es la acción de Dios. Jesucristo es la acción directa de Dios. Ya no es solamente Dios hablando, ahora es Dios actuando. Por eso es la acción. El verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Lo que Dios hablaba ahora se convirtió en actos. Dios se hizo la acción para traernos vida. Y lo había declarado en el versículo 1, dice, y el verbo era con Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Bueno, es claramente, ¿no? En Tito 2:13, si me acompañan ahí, vamos a ver la siguiente declaración en capítulo 2, versículo 13 de Tito. Dice de esta forma. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación ¿de quién? De Dios. Y luego dice otra cosa sobresaliente. Y Salvador. Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Entonces Dios es el Salvador, Dios es Jesucristo. Dios es el Salvador, Jesucristo. Jesucristo es Dios, el Salvador. Entonces, no hay vuelta de hoja. No podemos ahí tratar de cambiarle estatal no podemos hacer una mezcolanza y ahí hacer un merequetengue de cosas y enredijos que se hacen los pobres falsos testigos, ¿no? Entonces, podemos ver que le llama en Tito 2:13, le llama nuestro gran Dios y Salvador. Y en 1 de Juan 5:7, acompáñenme ahí, está unas páginas más adelante. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice de esta forma: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estos dan testimonio, estos tres son uno. Leemos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Ya Cristo lo había declarado antes en Juan 10:30. El Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Ahora, ¿te queda claro que aquí Pablo está haciendo una presentación preciosa? Porque empieza a decir cómo es que siente dolor en su corazón por los que son allegados a él, la familia, tanto la familia cercana como la familia en cuanto a nación, el pueblo de Israel. Si algo te has fijado es que los de Israel son, yo creo, de las personas tal vez más patriotas que hay. Sienten la obligación como judíos de decir que soy judío, soy israelita, vengo de Abraham, necesito estar con los míos, quiero estar con los míos, quiero ayudar a los míos. Y vamos a ver que todo esto es para que llevemos a entender que tú y yo necesitamos estar conscientes con nuestra conciencia, que el Señor sepa que estamos en agonía, orando por nuestros familiares, por personas, para que vengan a Cristo, con el fin de que le conozcan y que sepan que tenemos promesas y beneficios al ser hijo de Dios. No nomás la vida eterna, que ese es el mayor beneficio, que en el momento en que yo muera y tú mueras, si has confiado en Él, y directamente uno va a la gloria a encontrarse con su Salvador y vamos a ver a Cristo glorificado. Pero si uno todavía no ha muerto, estamos llenos de bendiciones. Acabo de leer de esta señora que se niega a
a negar a Jesucristo y se niega a seguir a Cristo, aunque le mataron a su esposo, que era pastor allá en Pakistán. Y otra familia que los andan buscando, ahí lo metieron en la cárcel, lo torturaron, salió y siguió hablando de Cristo y se fue con su familia y pusieron una orden de arresto y que se haga una ley en aquellas áreas para que se castigue a todos los que son cristianos, y empezaron a quemar casas y lugares de reunión secretos de los cristianos. ¿Y por qué sigue habiendo cristianos? ¿Por qué sigue habiendo gente ahí? ¿Por qué no nomás se van y huyen todos y dicen vámonos de aquí, no nos vamos? Porque hay un interés de alcanzar a los suyos. Es decir, porque yo tengo todas estas bendiciones y le hablo a mi pariente, a doña Chonita, a doña Petronila, a don Duercas y al Mofles y hablarle a quien sea, al vagabundo que está ahí, que lo conozco de años, a la señora metiche que está de aquel lado, a mi vecino que es bien enfadoso y que hace cosas que me molestan, me deja la basura fuera de la casa, se pone en mi estacionamiento, me trata mal, le prende al sonido bien fuerte, pero no me voy a ir porque yo soy el vehículo, el medio en el que ellos van a escuchar a Jesucristo. Voy a orar por ellos, voy a suplicar a Dios que me use para alcanzarlos. Ahora sí vamos a ver del versículo 3, del 6 al 13, el verdadero Israel. Y vamos a ver en el versículo 6 que dice, porque la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Escucharon? No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Quiénes son israelitas? ¿Todos los descendientes de Abraham? Me diría alguien. Yo te respondería, no. Los descendientes de Abraham no son los israelitas, son los descendientes de Isaac. Abraham tuvo otro hijo que fue antes de Isaac, donde él quiso meterle a su cosecha y hacerlo un poco a su manera, escuchando a su esposa, y se metió con la sierva de su esposa. Esa mujer le trajo un hijo que es Ismael, y de ahí vienen las naciones que están todavía en el oriente en pleito con los de los israelitas, porque dice nosotros también somos descendientes de Abraham. Entonces la promesa es también para nosotros, las promesas que se dan son para nosotros. Entonces se creen descendientes de Abraham y piensan que tienen los mismos beneficios cuando se ve en la palabra de Dios que es en Isaac. Entonces los israelitas son los descendientes de Isaac. Hoy en día hay mucha gente que si busca en líneas dice, tengo algo de judío, pero pues ser judío no es nomás tener algo en la línea, tienes que venir de padre judío, ¿no? Y tiene que haber una línea directa. Entonces la nación y el pueblo de Israel sigue y va a seguir y sigue, pero no todos son israelitas, obviamente. Y por contraste dice, no todo el que me dice en Mateo 7:21, así como se dice no todos son israelitas, hay muchos que están ahí revueltos, pero no todos son. Pues dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué contraste, ¿no? No todos son israelitas, pero sabes que no todos van a entrar al cielo. No todo el que proclama Señor, Señor. Yo te pregunto, ¿tú proclamas a Jesucristo como Señor? Tú dices Jesús es mi Señor y mi Salvador, o yo soy cristiano, o dices soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero la cosa es, hay evidencia en tu vida, hay fruto. Tienes relación íntima con Dios cada día en oración. Hay testimonio de que Él es tu Señor y Salvador. De ser así, si hay testimonio en tu vida y el Espíritu te da testimonio, tú puedes decir, a mí nunca me va a aplicar este versículo que el Señor dice, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Porque esto es para las personas que confían y han puesto su fe en las creencias cristianas sin tener la confianza en las palabras de Cristo y en Jesucristo. Hay gente que pone su fe en las creencias cristianas, pero no su creencia en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una gran diferencia. Es seguir las normas de una institución cristiana, de un organismo cristiano, pero no estar siguiendo y no tener la vida del que ha dado vida a ese organismo. De decir, yo quiero pertenecer, pero no quiero nada que ver con el que ha hecho y está a cargo de todo esto, que es Cristo. Entonces el cristiano es porque tiene íntima relación con Dios,
a través de su Espíritu Santo y le conoce a través de la palabra. Abre la Biblia. La cosa más preciada para el cristiano es la Biblia. No son los libros, no es su teléfono, no es la televisión, no es su esposa, no es los hijos. Lo más precioso que tiene es la palabra de Dios, y la palabra de Dios le enseña cómo amar, en qué lugar poner cada cosa, en qué lugar poner los niveles o las áreas de prioridad en su tiempo y amor. Gracias a Dios por su palabra. En el versículo 7 vemos que dice: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es una vez lo que acabo de decir, tampoco por ser descendientes de Abraham, es por la descendencia de Isaac. Y en el versículo 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Ahí está claro. No los que son hijos según la carne, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quién era la promesa? En Isaac está la promesa. Dios dijo: yo te daré. Y él, a través de la instrucción que le dio a su esposa, que es: yo ya soy vieja, pues aquí está mi sierva, y a través de eso yo creo que interpretaron a su manera y tuvieron un hijo, que les salió muy problemático tener todo eso. A la fecha, la promesa que Dios le dio es: yo les daré un hijo. ¿Ese hijo quién es? Isaac. Entonces dice: esa es la descendencia. La manera del hombre de hacer a su manera las cosas no es la manera de Dios. La manera de ser salvo es el hombre, igual Abraham haciéndolo con Agar, su sierva, y juntándose con ella para tener un hijo y tratar con eso de complacer a Dios. No funcionó, trajo consecuencias peores. Pero el que está en Cristo hace y obedece lo que se le dejó escrito, lo que se le dejó mandado. Los verdaderos israelitas son los que están según la promesa. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Dice: porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y podemos ver claramente que Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, que era una nación idólatra, un pueblo idólatra completamente. Y aquí demuestra su soberanía. Dice: a Isaac le dio Dios vida dentro del vientre estéril, un vientre inanimado, un vientre que no tiene la facultad de producir lo que se necesita para que se fecunde con el espermatozoide y haya vida. Un vientre estéril no produce los óvulos, no permite, si llega a producir, que lleguen al momento donde hay esa unión entre óvulo y espermatozoide. No, está inactivo, no funciona, es un vientre estéril, se le puede decir como muerto, inactivo. Sin embargo, Dios le da vida dentro de un estéril, de un vientre estéril. Y por medio de este hombre viene la promesa. Y nomás recuerden que Abraham era un viejo. Sara ya estaba vieja y ya no servía su vientre para tener bebés y producir. Sin embargo, Abraham, su vigor ya no era el mismo, era el mismo que el de un muerto. Romanos 4:19 dice de esta forma, miren. Romanos 4:19 lo describe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que dice estando ya como muerto. Pues sí, Abraham se vio y dijo: pues ya estoy como muerto, ya no tengo el vigor, ya no funciono como debería, ya no, se me acabó. Pues Dios hizo que todo funcione como debiera de funcionar, y que el vientre que no servía ya para tener, pudiera tener. ¡Qué milagros hace el Señor! ¡Qué milagros! Se requirió que Abraham hiciera su parte y Sara hicieran su parte de confiar en el Señor, y Dios hacía la parte milagrosa de dar vida. En lo que es tener vida eterna, hasta la salvación, quien hace todo es Dios. Simplemente uno tiene que obedecer, creer. La parte humana que puede ser
considerada nada y nunca hay gloria en el hombre, es creer, estirar la mano y tomar la mano soberana, preciosa del Señor, colgando desde la eternidad, extendiéndola para que todo aquel que crea en Él la tome y sea salvo. Es todo. Y vemos que Jacob luchaba con Esaú desde el vientre de Rebeca. Génesis 25-24 dice que estaban los dos, eran mellizos y estaban ahí, iba a salir uno y había una lucha en el vientre. Tanto es así que cuando nació Esaú, dice que prendido del talón estaba Jacob. No lo iba a dejar salir, dice: no te vas, yo me voy contigo. Algo prodigioso esto. Y en el versículo 11 al 13 dice de esta forma, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Nuevamente aquí vemos la soberanía de Dios. Nunca tiene que ver que Dios aborreció, odió al bebé Esaú, nada más por nada. Está hablando en cuanto al plan en el cual se lleva el canal de la salvación. Esaú no era el elegido, era el aborrecido para el plan. No era el plan de Dios usar a Esaú, era Jacob. Sin embargo, lo amó porque lo hizo, era criatura de Dios, Él lo creó, Él lo formó, Él lo cuidó en el vientre, y aun cuando estaba con vida, lo mantuvo con vida en todos los años que vivió. No es el aborrecer en el hecho de que lo desprecia y que Él despreciaba a un bebé aún antes de nacer. No tiene nada que ver con eso. Es el hecho que no encajaba en el plan que Dios tenía. Iba a usar uno de ellos y el que iba a usar es Jacob, no a Esaú. No lo malinterpretemos de esa forma, hablando que la soberanía quiere decir que Dios simplemente eligió a salvar. Jacob no era la salvación, él fue el vehículo para que la salvación llegue a la humanidad, pero no tiene que ver con salvación. Habla de la soberanía, sí, Dios es soberano, Dios se encarga, Dios elige para su plan, para que su plan llegue a todos. Y su plan siempre ha alcanzado a todo aquel. Su plan en el mundo, aunque Israel era el que estaba usando su plan, era para que todo su alrededor pudiera ser alcanzado a través del mensaje. El que no era alcanzado, había consecuencias, no podía estar en el lugar que Dios les había dado a ellos. Y número 2, ellos no se podían mezclar con ellos. Pero hubo personas que no eran del pueblo de Dios y solamente con oír creyeron. Ahí está Rahab, la mujer que en Jericó escuchó y dijo: este es el verdadero Dios, yo quiero estar en ese pueblo, yo quiero seguir ese Dios, abandono todo lo mío. Había oportunidad para todos en hacer eso, todos habían oído y cada quien decide: no me importa, escuché, me vale, escucho, creo, escucho, no creo. Es decisión propia. Y vemos en el versículo 14 al 29 donde se resalta la hermosa y preciosa soberanía de Dios. La soberanía de Dios indica que hay una autoridad absoluta en todo lo creado, y en Apocalipsis Cristo es identificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19:16, y vemos que en Daniel 2:47 como Dios de dioses y Señor de los reyes. La soberanía de Dios es una de sus perfecciones que más trabajó humanamente. Nos cuesta tratar de entender como humanos la soberanía de Dios. Miren, si algo les puedo decir de la soberanía de Dios, es que Dios está sobre todo. Él es Dios y no necesita el instrumento humano para hacer sus cosas. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él puede decidir. Sin embargo, Dios, al ser soberano, Él es justo, es perfecto, es amor, y Él no se violenta. No hay en niveles de ser el Dios un nivel donde se dice es 80% soberano, 70% justo y 60% amor. No hay eso. Dios es en todo igual porque Él es Dios, no es más en uno. No es más amor que justo, no es más justo que amor. Es amor y justicia en una
perfección completa, porque Dios completamente es perfecto, justo. Dios es perfecto amor, Él es justo, Él es soberano. Entonces no puede ser más soberano que justo, ni más soberano que amor, ni más soberano ni más amor que soberano y justo. Es una armonía perfecta. Entonces Dios no se violenta a sí mismo en su persona, en lo que Él instituye acerca de lo que es justo. Él nos ha dado ciertas leyes entendibles de lo que es justo en su palabra. Dice que no seamos imparciales, que no hagamos acepción de personas, que a nadie se le trate menos por ser diferente, que a todos se les debe de hablar, que a todos se les debe de tratar bien. Entendemos que eso es justo. Eso nosotros lo inventamos, lo aprendemos de la Biblia y se lo atribuimos a Dios, pero de repente cuando trata en cuanto a soberanía, decimos Él escogió, no usó la justicia, nada más escogió, porque Él es soberano. Oye, pero es justo. No, pero Él es soberano. Si es soberano, tiene que ser justo. Si es justo, tiene que ser soberano. Pero no nomás es eso dos, es amor. Y si es justo, tiene que ser amor y tiene que ser soberano. Eso indica que Dios nunca deja de ser soberano, nunca, a pesar de que nos da libertad de escoger. Y lo pongo una forma tal vez simplista de explicar algo. Un padre nunca deja de ser padre al darle libertad a su hijo en escoger qué escuela va. Y le dice, te doy libertad de escoger, están estas 5 escuelas, te voy a dar los pros y contras de cada una, tú investiga, yo te voy a dar la información, tú decide. El hijo decide. El padre sigue siendo padre, no deja de ser padre. La autoridad del padre nunca se ha quebrado. Sigue siendo el padre y él sigue siendo el soberano. Y en cualquier momento él puede obligar al hijo en hacer lo que él quiere obligatoriamente en contra de su voluntad, si quisiera, porque es el padre, el que sostiene, el que está encargado. Sin embargo, el padre no deja de ser padre por decir, tú escoge, tú elige. Dios nunca deja de ser Dios si Él permite y nos da voluntad para tener libertad para escoger. Dios es soberano y Dios quiere que tú creas en Él, que tú creas y veas que en Él hay vida y que en Él tú puedes confiar, tú puedes depositar todo tu ser y decir, eres digno de toda la confianza de mi vida. El destino de mi vida eterna la confío en el único ser poderoso que es Jesucristo, que murió y salió de la tumba con poder, con gloria, con majestad y con autoridad. A Él deposito yo todo mi ser, confío. Entonces, vemos toda esta porción. Quería dar nada más un preámbulo en lo que es soberanía, porque es lo que vamos a ver, se va a ver para la siguiente semana, que es del versículo 6 al 13. Te invito a que lo leas, te invito a que lo estudies, te invito a que medites en ello y digas, Señor, tú eres soberano sobre mi vida, yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte. El Señor quiere que le obedezcamos porque nos conviene, quiere que le sigamos porque nos conviene, quiere que hagamos lo que Él nos manda porque nos conviene. Él conoce que es lo mejor. Yo te quiero invitar a que meditemos si estamos obedeciéndole, sabiendo, Señor, esto me conviene más en la vida y más que nada, esto me acerca a ti. Veo más tu corazón, te conozco más y entre más te conozco, más lleno soy, más bendecido. ¿Hay en tu vida bendición? ¿Hay en tu vida regocijo? ¿Hay en tu vida amor, gozo, paz? Si no es así es porque tal vez no pasas tiempo en la palabra. Yo quiero invitarte, de acuerdo a lo que hoy leímos, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, una de las evidencias de que tienes en tu corazón el orar y el suplicar y el pensar en tus familiares, amigos, vecinos ya llegados que no tienen a Cristo. Tal vez no lo has hecho de la manera correcta. Pídele perdón hoy a Dios. Dile, perdóname, Señor, porque estoy aquí en mis laureles disfrutando y me he olvidado de la gente que está muriendo sin ti. Me he olvidado que alguien vino y fue incomodado de su incomodidad para rescatarme. Alguien llegó y tocó a mi casa, alguien llegó y me buscó al trabajo, alguien me estuvo hablando, alguien estuvo buscándome para que yo escuche el evangelio, y gracias a esos alguien en mi vida, ahora tengo vida eterna. Señor, perdóname porque yo no he hablado de ti como debo, no he pronunciado a Cristo en alto en mi vida. Tal vez a través de esto tu conciencia te acusa, sabes que el Espíritu Santo te está hablando, es el momento de que actúes para Él. Es el momento tal vez que tú te des cuenta que así como pueblo de Israel, siendo el escogido, falló al Señor y el Señor usó a los gentiles, y que el Señor siempre avanza su obra, pero uno se pierde la bendición.
Tal vez te has perdido tantas bendiciones y por eso tu vida es un poco monótona. Por eso tu vida en Cristo es aburridita y es pesadita, porque no estás caminando en las bendiciones del Señor. La vida del cristiano es el roller coaster, la emoción. Por eso es la palabra roller coaster, que es como montaña rusa, ¿no? Más grande que pueda tener uno en su vida. Porque el que está en el camino del Señor es la aventura más grande, la pasión más grande de toda la vida. Y por eso el cristiano que está miserable, triste, acongojado, deprimido, es porque no ha experimentado el estar en su palabra y en oración y dando la palabra, evangelizando o sirviéndole de una forma bíblica. Entonces te quiero animar a que te des cuenta que estar en Jesucristo es el mejor camino y que servirle está lleno de bendiciones. Y por último, concluir que el Señor quiere que nosotros no seamos como aquellos que confiaban en que solamente eran el pueblo de Dios, pero no se enfocaron en cuál era el propósito de ser el pueblo de Dios y perdieron las bendiciones. Tú como cristiano no te enfoques en decir, ya soy cristiano, soy aquí, es ¿para qué? Dice Efesios 2:10, vamos a leerlo, se los voy a leer. Dice Efesios 2:9 y 10. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Dios te salvó ahora para que andes en buenas obras. Te invito en el nombre del Señor, que tu conciencia hoy te incomode, espero, y que el Espíritu Santo hable a tu vida, para que de aquí salgas esta semana y digas, Señor, no más. Mis queridos hermanos, les doy las gracias por estar aquí conectados y escuchar, y les invito a que sigan leyendo la Biblia, su palabra, sigan en tiempo de oración, y el Señor va a bendecir su vida como nunca. Dice Salmo 1:3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y sabes qué pasa? Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y no se queda ahí. Dice, y todo lo que hace prosperará. Señor, queremos prosperar en todo lo que hacemos, y quiero estar con raíces profundas en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.